Bueno, vamos a tratar de investigar cuál es el consumo de energía adicional que tengo que yo que hacer sobre mi automóvil cuando en una carretera viajo a una velocidad, por ejemplo, de 90 kilómetros por hora, cuánta energía consumo, o sea, cuál es la potencia que yo necesito por energía por unidad de tiempo, cuál es la potencia que yo necesito en HP y cuál es la potencia que yo necesito si voy, por ejemplo, a 20 kilómetros por hora más. Ejemplo, 90, 110 o 90, 130 o 110, 130. Es decir, cuál es una diferencia de dos velocidades que implica para el consumo de energía y para la potencia entregada por el motor de mi automóvil. Bueno, vamos a hacer un estudio de lo que pasa ahí. Pero previamente a eso, vamos a hablar un cachito sobre cuáles son las fuerzas que actúan sobre mi automóvil cuando yo me estoy moviendo a una velocidad constante. Eso es la clave. Estamos trabajando con una velocidad constante. Yo me estoy moviendo, por ejemplo, vamos a decir un número cualquiera, 90 kilómetros por hora. Mi auto se está moviendo a 90 kilómetros por hora en una carretera plana, sin curvas, una carretera plana, tampoco sin pendientes, ¿está? Vamos a hablar de una carretera plana, inclinación cero, para eliminar algunos parámetros. Pero yo quiero saber cuáles son las fuerzas que están actuando sobre mi automóvil en esas condiciones. Y, y van a ver, porque de aquí surgió el tema, o de acá surgió un tema, de un planteo que, en una pregunta que yo hice, ¿cómo actúan las fuerzas de rozamiento? Me contestaron, la mayoría de la gente que me contestó, me dijo, las fuerzas de rozamiento se oponen al movimiento, lo cual es un error. Las fuerzas de rozamiento se oponen al deslizamiento, o sea, al desplazamiento. Si yo me estoy desplazando, las fuerzas de rozamiento tratan de impedirlo, pero no el movimiento. Bueno, en algunos casos, por ejemplo, las fuerzas de rozamiento son las que provocan el movimiento. Por ejemplo, cuando yo camino o por ejemplo cuando yo voy en un auto. Y eso lo vamos a explicar a continuación. Bueno, vamos a plantearnos esta siguiente circunstancia. Este es mi auto. Este es mi auto. Yo tengo una camioneta Cheritigo 2. Y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Mi auto tiene tracción delantera, por lo tanto estas dos ruedas se están moviendo a través del motor. El motor le genera potencia al eje y el eje hace mover las ruedas. Estas dos ruedas acompañan, están sueltas, están locas, vamos a decir. No tienen tracción trasera. El auto tiene solamente tracción delantera. Si yo levanto estas dos ruedas y prendo el motor, el auto giraría, las ruedas girarían y estarían quietas. Estas ruedas solamente se están moviendo gracias a que estas ruedas están provocando el movimiento. Si yo pongo esto, si yo lo hago girar, esta es una experiencia que yo le digo a mis alumnos en clase para justamente esta pregunta. Le digo, agarra una bicicleta, dale pedal en el aire, y cuando tú pones la bicicleta sobre el piso, vas a ver que la bicicleta, sobre un papel, ¿verdad? El papel diario se va para atrás. Miren, en este ejemplo la rueda motriz está moviendo las agujas del reloj y la rueda libre está quieta, no tiene movimiento. La rueda libre solamente se va a mover cuando hay una fricción sobre el piso y la fricción se va a producir por el movimiento debido a la rueda motriz. El piso es lo que está generando una fricción sobre la rueda. La superficie de fricción es piso-rueda. Bueno, ahora van a ver qué pasa cuando yo apoyo la rueda motriz sobre una superficie que se puede mover, que es ligera, como un papel. Miren, indudablemente la fricción que hace la rueda sobre el piso hace mover la superficie para atrás. Por lo tanto, hay una fricción de la rueda sobre el piso y una fricción del piso sobre la rueda. Y esto es lo que hace que el auto se desplace hacia adelante. Cuando se desplaza hacia adelante, se provoca justamente lo que vimos recién. Hay una dirección de movimiento, una fricción de la rueda motriz sobre el piso sobre la rueda y el auto que se mueve hacia adelante. Vamos a plantearlo en este punto de acá. El torque que está haciendo en el eje provoca de que esta rueda se mueve en esta velocidad. Vamos a plantearnos dos situaciones particulares, antes que nada.
La primera situación es que no hay deformación en la rueda. Ustedes si miran una rueda de un auto van a ver que el auto tiene una cierta, el auto hay un achatamiento de la rueda y una deformación que se va modificando a medida que se va moviendo. Y la cubierta del auto tiene una forma que va siendo así. Eso genera una pérdida energética que se llama energía por rodadura o pérdidas por rodadura, de arrastre por rodadura. Hay una deformación elástica de la goma del auto. Los ferrocarriles, por ejemplo, que tienen ruedas de acero, no tienen esta deformación. Sin embargo, ustedes van a ver que tienen un deslizamiento. O sea, el tren cuando arranca, la rueda del tren empieza a patinar sobre la vía. No tiene esta deformación que produce la tracción, ¿verdad? Nosotros eso lo vamos a descartar. Vamos a imaginarnos que la rueda es perfectamente re- redonda, o sea, es una circunferencia perfecta, que solamente se apoya en un punto. Una rueda tampoco se apoya en un punto. Si ustedes miran, van a ver como que hay una superficie achatada, pero nosotros vamos a plantearnos que se apoya solamente en un punto. En este punto que está acá, la velocidad en todo instante vale 0 metros por segundo. Este punto tiene una velocidad de 0 metros por segundo con respecto al piso. ¿Por qué? Porque la rueda no tiene deslizamiento, no se desliza, no hay deslizamiento. Si hubiera deslizamiento, estamos en otro problema, porque aparecerían otras circunstancias. No vamos a plantear eso ahora. Son hipótesis, ¿verdad? Entonces, no hay deformación, es una rueda perfectamente cilíndrica, se apoya en un punto solo y no hay deslizamiento. Por lo tanto, en este momento, el punto de contacto está acá. ¿Qué es lo que nosotros sabemos? Nosotros sabemos que hay una fuerza peso. La fuerza peso, ¿cómo va a actuar? La fuerza peso va a actuar hacia abajo. Y esto va a generar una normal. Esta es la fuerza peso, esta es la fuerza normal del auto. Imagínate que el auto tiene 4 ruedas. Por lo tanto, la fuerza de cada una de las ruedas, la fuerza peso en cada una de las ruedas, va a ser igual al peso total dividido 4. Y si yo me acuerdo, vamos a ponerle vectores, pero ojo con, después voy a hablar de potencia. Ponemos vectores para que ustedes se den cuenta que esta es la fuerza peso, que es la fuerza peso en la rueda 1, la rueda 2, la rueda 3 y la rueda 4. O sea que es el peso total del auto dividido 4. También suponemos que está perfectamente distribuida toda la masa. Y vamos a pensar de que la fuerza motriz está, la fuerza, bueno, vamos a esperar un poquito. Vamos a dejar un poquito. Vamos a seguir entonces con el tema del rozamiento. Estamos diciendo de que este punto la velocidad es 0. ¿Por qué se mueve el auto? ¿Por qué rozamiento? ¿Quién le produce el rozamiento? Lo produce entre la goma y el auto. ¿Y para dónde actúa el rozamiento? Bueno, la fuerza de rozamiento que se opone al deslizamiento de la cubierta y que por lo tanto empuja el auto para adelante, en nuestro caso va a actuar hacia adelante. Esta va a ser la fuerza de rozamiento de cada uno de las ruedas de mi auto. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que darse cuenta de que si yo no tuviera esta fuerza de rozamiento, en este caso particular, es una rueda motriz. Si yo no tuviera esta fuerza de rozamiento, o sea, si yo no tuviera piso, estaría deslizándose o sea, si no tuviera rozamiento, imagínense hielo, esto se estaría moviendo, girándose sin deslizar hacia adelante. O sea, esto se estaría, pero no se movería hacia adelante, porque no habría fricción. La fricción lo que provoca es que la fuerza de rozamiento del piso empuja la cubierta hacia adelante y eso le da tracción. ¿Qué es lo que ocurre? En nuestro caso, que tenemos 4 cubiertas, pero solamente 2 tienen tracción, las 2 delanteras. Por lo tanto, la fuerza de rozamiento tiene otra característica. Está calculada como un coeficiente de rozamiento por la normal. Ahora, ¿qué pasa? Ustedes se dan cuenta de que dijimos que en este punto la velocidad es 0. Por lo tanto, si la velocidad es 0, el coeficiente de rozamiento que actúa es el coeficiente de rozamiento estático. No es el cinético, es el estático. El cinético ocurriría si hubiese deslizamiento, o sea, si la rueda no se afirmara y se moviera con respecto al piso. Pero en cada punto yo no tengo deslizamiento, ¿tá? O sea, no hay deslizamiento.
Como no hay deslizamiento, yo sé que la velocidad en ese punto de mi cubierta vale cero. Después va a estar el punto este. O sea, cada vez que hay un punto de contacto entre la Tierra y la cubierta, la velocidad es cero y por lo tanto la fuerza de rozamiento es estática. Y yo quiero que sea máxima, porque va a ser es decir, podría no ser la máxima, pero yo quiero que sea la fuerza de rozamiento máxima, para que la potencia sea, es decir, si yo le doy un poquito más de potencia, de fuerza, vamos a decir, si yo consumo un poco, la rueda ya empezaría a deslizar. Yo quiero que justo esté trabajando con la fuerza de rozamiento máxima. En el momento antes de que la cubierta empiece a patinar y que se empiece a mover hacia adelante. Bueno, como son dos cubiertas las que tiene el auto que hace la fricción, la fuerza motriz, que va a depender de la fuerza de rozamiento, va a ser igual a 2 de las 4 cubiertas que se calcula como el coeficiente de rozamiento por la normal. Y la normal era la masa del auto por la aceleración de la gravedad. Estos son módulos, estamos trabajando en módulos, porque ya sabemos que la fuerza motriz va para adelante, ¿verdad? O sea, la fuerza motriz el módulo es 2 veces la fuerza de rozamiento de cada una de las cubiertas, mejor dicho, de las cubiertas delanteras. La fuerza de rozamiento la suma las dos cubiertas delanteras. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué son las delanteras? Porque son las que están transmitiendo el torque del motor al piso. ¿Por qué pongo 2/4? Porque acá estoy interviniendo la fuerza de rozamiento, estoy relacionando la fuerza de rozamiento con el peso. Yo me tengo que acordar que la normal es exactamente igual al peso total. O sea, la normal va a ser igual al peso total, con sentidos contrarios, pero en módulos son iguales. ¿Tá? Bueno, vamos a ponerlo correctamente para que los módulos de las dos fuerzas son iguales. Como los módulos de las dos fuerzas son iguales, yo sé que sobre cada una de las ruedas, suponiendo que tengo una distribución de carga pareja, va a ser 1/4 del peso total. Y cada una de las ruedas va a tener, por lo tanto, 1/4 de la fuerza peso. La fuerza de rozamiento de cada una de las ruedas sería 1/4 de la fuerza de peso, pero como son dos ruedas las que tienen tracción, multiplico por 2. Este en particular es la fuerza motriz. En mi auto, que lo saqué de tablas del fabricante, la masa de mi auto es de 1.260 kilogramos. Por lo tanto, la fuerza motriz que impulsa a mi auto, volvemos a decir, no hay deslizamiento, considero el auto que es una cosa que solamente apoya en un punto, solamente se apoya en un punto, o sea, tengo un punto solo, no se deforma la cubierta, la fuerza motriz va a ser igual a 2/4 de la masa, de la fuerza de rozamiento por la masa por la aceleración de la gravedad. Calculando que la aceleración de la gravedad vale 1.200, la masa de mi auto vale 1.260 kilos. Por lo tanto, va a ser un medio de 1.260 kilogramos multiplicado por el coeficiente de rozamiento por 9,8 newton. El coeficiente de rozamiento estático no lo conozco, no lo sé. Va a estar entre 0,6, aproximadamente 0,6, pero no estoy seguro. ¿Ah? Entonces no lo uso. Después que entendemos esto, bueno, vamos a trabajar de qué pasa con, con, con mi auto, con la potencia de mi auto, la potencia instantánea de mi auto. Miren, yo sé que mi auto va a una velocidad constante. La velocidad es constante. Y vamos a poner que la velocidad es constante y es de 90 kilómetros por hora. En primer caso, después vamos a calcularlo a 110 kilómetros por hora, 90 kilómetros por hora. Por lo tanto, 90 kilómetros por hora, esto me va a dar una velocidad constante de 25 metros por segundo. Esa es la velocidad que tiene mi auto. Si tenemos velocidad constante, por lo tanto, la aceleración del auto tiene que valer 0 metros por segundo al cuadrado. Es decir, que la suma de la fuerza de arrastre y la fuerza motriz son iguales. Fuerza en módulo, la fuerza motriz, que es la fuerza que calculamos anteriormente, ¿verdad? Es esta fuerza que está acá. La fuerza motriz y la fuerza de arrastre
Y le vuelvo a repetir, no hay deformación, no hay pérdida de las cubiertas, no hay deformación ni pérdida de la cubierta, no hay nada de eso. La fuerza de arrastre es aerodinámica, tienen que ser iguales en módulo y en sentidos contrarios. ¿Cómo calculo la fuerza de arrastre termodinámica? La fuerza de arrastre. Vamos a poner arrastre porque me quedó. Puse otra fuerza A. No, no puse fuerza A en ningún lado. Por lo tanto, la fuerza de arrastre la voy a llamar FA. ¿Cómo calculo el módulo de la fuerza de arrastre? La voy a calcular como la mitad de un coeficiente aerodinámico multiplicado por el área que se enfrenta, o sea, el perfil de frente del auto, el área frontal del auto, por la densidad del aire a una temperatura que yo calculé aproximadamente de 20 grados para hacer la promedio, multiplicado por la velocidad que tengo en cada instante al cuadrado. Todas condiciones de mi auto, ¿verdad? Yo, lo que me dice el armador me dio el frente, el alto, la distancia que está separada del piso, y eso me da un área de 2,4 metros cuadrados. La densidad del aire es de 1,2 kilogramos por metro cúbico. Es la densidad del aire a 20 grados. El coeficiente el coeficiente de arrastre no lo tengo yo del auto, pero ustedes van a ver que yo, no lo da mi fabricante, pero yo les voy a subir una tabla que la van a ver ahora incluida en esto, y hay un link donde aparece Drag Force en Wikipedia, donde aproximadamente los perfiles, hay un montón de autos, y el perfil del auto mío anda alrededor de 0,35. Por ejemplo, una Cachira, un Forá, tendría 0,6. Y los autos más aerodinámicos andan en 0,20 y pico. Los autos, un Volkswagen tiene 0,4, Volkswagen los escarabajos. Bueno, varían, ¿verdad? O sea, el perfil de mi auto anda en 0,35. Y las unidades son sobre metro cuadrado. Pero como yo no voy a trabajar con las unidades para no marearlo, inverso de metro cuadrado. Pero como no voy a trabajar con las unidades para no marearlo, nos quedamos tranquilos acá. Y bueno, dijimos que la velocidad era 25 metros. Con estos datos, yo voy a decir que la fuerza de arrastre de mi auto va a ser igual a un medio de 0,35 multiplicado por el área 2,4 multiplicado por la densidad 1,2 multiplicado por la velocidad al cuadrado. O sea que la fuerza que yo voy a calcular va a depender de la velocidad. Hagamos esta cuenta rápidamente para no hacerlo perder tiempo. 0,35 por 2,4 por 1,2 dividido 2, esto me da 0,504. O sea, esto que está acá me da 0,504 multiplicado por la velocidad al cuadrado en metros por segundo. La velocidad me va a dar la fuerza de arrastre. Entonces vamos a calcularlo para dos velocidades. Primero vamos a calcularlo para 25 metros por segundo. Entonces la fuerza de arrastre para 25 metros por segundo va a ser igual a 0,504 por 25 al cuadrado. Esto me va a dar 315 newton. 315 newton es para 25 metros por segundo. ¿Cuál va a ser la fuerza de arrastre para 110? Lo vamos a ver en un segundo más. Ahora, esto me da la fuerza. Yo quiero calcular la potencia que, que me da en mi auto. Bueno, si hay una fuerza para este lado, que es la fuerza motriz, ¿verdad? Y yo calculo que tiene una velocidad que va para este lado, por lo tanto, la fuerza, que es la motriz, la fuerza de arrastre es igual a la fuerza motriz, lo que acabamos de decir. La fuerza motriz y la velocidad, entre ellos, tienen un ángulo de 0 grados. La potencia, yo la puedo calcular con el producto de la fuerza por la velocidad por el coseno de tita. En nuestro caso, coseno de tita vale 1, porque coseno de 0 grados, y esto me va a quedar 315 multiplicado por 25, me va a dar en watts. Metros por segundo por newton me va a dar en watts. Bueno, vamos a hacer 315
por 25, esto me dio 7.875 watts, 7.875 watts. Y yo quiero calcularlo en HP, por lo tanto, para calcular la potencia en HP, en caballo de fuerza, ¿no? Lo tengo que dividir entre 746. En 745,7, pero vamos a dividir entre 746. O sea, 7.875, opa, me comí el 7, multiplicado por 1 sobre 746, esto me va a dar en HP. Y esto va a ser 10,6 HP. O sea que la potencia que yo tengo que consumir, la potencia que tiene que entregar el motor de mi auto para que vaya a 90 kilómetros por hora en estas condiciones que planteamos, es de 10,6 HP. ¿Cuál será la potencia que yo tengo que aplicar si quiero hacer una velocidad constante pero de 110 kilómetros por hora? O sea que yo aumento solamente 20 kilómetros por hora. 110 kilómetros por hora dividido 3,6, esto me da 30,56 metros por segundo. Y recuerden que yo calculé que la fuerza de arrastre se calculaba 504 por la velocidad. Por lo tanto, la fuerza de arrastre va a ser igual a 0,504 multiplicado por 30,56 al cuadrado. Esto me va a dar en newtons. 470,5 newtons, 471 newtons. Esta es la fuerza de arrastre. Por lo tanto, la potencia que yo voy a necesitar para que a 30,5, 30,6 vamos a poner acá, metros por segundo, hoy yo calculé la potencia para 25 metros por segundo, ¿ah? Todo para 25 metros por segundo, esto me va a dar 471 multiplicado por 30,6, 30,56, por coseno de 1 vuelve a valer 1. O sea que esto por 305, por 30,56 me va a dar 14.380 watts. 380 watts. Que la potencia entonces a 110 kilómetros por hora era dividido 746, me da 19,3 HP. Esta es la potencia, por lo tanto la energía por segundo que yo estoy necesitando. Fíjense lo siguiente, yo pasé, déjenmelo manchar esto acá, así me queda prolijo, yo pasé de 90 kilómetros por hora, pasé a 110 kilómetros por hora. Y pasé de consumir una energía por segundo, o sea, una potencia, o una energía instantánea, es decir, por segundo, de 10,6 HP, requiero ahora 19,3 HP. Por lo tanto, si yo hago 19,3 menos 10,6, yo tengo que aumentar mi potencia en un 82%. ¿Sí? De vuelta, 19,6, bueno, se dan cuenta que es casi el doble, ¿no? Yo tengo que aumentar la potencia en un 82%. Yo tengo que pasar de 10,6 HP a 19, para aumentar solamente 90 kilómetros por hora. Bueno, hay una relación de velocidades y consumo de energía, y consumo de combustible. Indudablemente, si yo tengo más HP, tengo que consumir muchísimo más combustible. ¿Vale la pena este cambio? Bueno, podríamos hacerlo para 130 y ver qué es lo que pasa. Entonces, los consumos energéticos son importantes dependiendo de la velocidad. ¿Por qué? Porque hay una fuerza de fricción muy importante. Pero lo importante y lo interesante de todo esto es recordar lo que hablamos al principio, me parece a mí, y es que hicimos un planteamiento, y era que la velocidad en este punto era cero con una serie de cosas. Todavía hay más pérdidas, porque las cubiertas se deforman por el coeficiente de rodadura. Cuanto más velocidad tengo, también empieza a haber deslizamiento. O sea, cuando yo voy muy rápido, la cubierta empieza a deslizar ligeramente sobre el pavimento y también ahí también baja la efectividad porque ya no tenemos más la fuerza de fricción estática, sino aparece una fuerza de fricción cinética y por lo tanto aumenta cada vez más las pérdidas de energía entregada por el motor a la efectividad del traslado.
¿Está? Bueno, me parece que fue bastante interesante, me parece, no, ese era otro cálculo que había hecho anteriormente. Me parece que puede ser interesante lo que habíamos planteado para, para lo que estábamos conversando, ¿verdad? Bueno, pero que sea bueno el momento.